días. Bueno, ese es el título de la charla, la matemática como herramienta compositiva. Bueno, todos los que conocen algo elemental de música saben que la matemática siempre está presente, ¿no? En el caso de la música occidental, cómo se divide el tiempo, ¿verdad? Es una cuestión matemática, se divide en mitades y mitades y mitades. Entonces uno tiene que a veces hacer ciertas operaciones que uno las puede hacer de manera intuitiva para que ciertas cosas coincidan y funcionen, que el ritmo tenga sentido, etc. Entonces, de su base la matemática está presente en la composición. Lo que vamos a tratar de ver es cómo herramientas un poco más fuertes de la matemática se pueden utilizar para componer, sobre todo desde el punto de vista de la composición algorítmica. La composición algorítmica es una forma de componer música usando reglas, usando un número finito de aplicaciones de reglas finitas. Eso es un algoritmo, ¿verdad? Un procedimiento. Uno usa algoritmos en toda la vida, ¿verdad? Apagar la luz es un algoritmo. Uno se levanta, presiona un botón, no se levanta, pero comprueba si está encendida o apagada, si está encendida la apaga, presionando un botón. Eso es un algoritmo. La composición algorítmica existe desde hace mucho, pero digamos, la forma algorítmica de hacer música existe desde hace mucho. Pero es con las computadoras que eso se ha facilitado y ya han surgido otras posibilidades, ¿no? Ya que las computadoras ejecutan algoritmos a una velocidad increíble y sin equivocarse. Entonces está un poco orientado a eso. Ya en otras charlas en las que dio Marvin hace 4 semanas, pudimos ver ejemplos de cómo se usa la matemática para componer, ¿no? Vimos el caso de Bartók, ¿verdad? Donde usa la razón áurea para ubicar ciertos eventos de la composición, ¿no? Y vimos el caso de Xenakis que usa probabilidades, la distribución de Poisson para definir una serie de cosas sobre su composición. Entonces, la idea va a ser esa, ver un poco ciertas herramientas matemáticas y cómo uno las usa, uno las puede usar para crear música o para crear sonido que eventualmente uno digamos, trata de que sea música. Siempre entonces es algo importante, la matemática por sí sola no es musical, digamos, es carente de sonido, etc. Entonces el compositor lo que tiene que hacer es tomar esas ideas de matemática y a partir de decisiones estéticas que crea conveniente, hacer que esas teorías suenen y suenen como él quiere. Bueno, entonces vamos a ver esto. Vamos a ver dos enfoques. La matemática la podemos dividir en dos tipos de eventos. Unos que son deterministas, como las funciones, que espero que se recuerden un poco en colegio, las funciones, ¿verdad? F de X y todo eso. Uno calcula F y le da una cosa, F de 3 y da un número, ¿verdad? Fijo. Y F de 3 siempre va a ser ese número. Digamos, si la función es F de X, ¿verdad? Igual a X cuadrado, entonces F de 3 es 3 al cuadrado, que es 9. Y si F es X cuadrado, F de 3 siempre va a ser 9. Eso no cambia. Está determinado, ese 9 está determinado por F y por 3, es determinado. Y el indeterminismo, que es otra cosa distinta, son las probabilidades. Las probabilidades de que, digamos, cuando uno tira una moneda, cuando uno la tira, uno no sabe qué va a pasar, sale escudo o corona, no está determinado, ¿verdad? Es otra forma de proceso. Cuando uno lanza dados, sale un número del 1 al 6, pero uno no sabe cuál va a salir. Uno lo que puede decir es cuál es la probabilidad de que salga el 1 o el 2, o el 1 y luego el 2, o cosas así, ¿verdad? Entonces esos son fenómenos indeterminísticos, donde están las probabilidades, que en realidad en el universo, en la Tierra y en la sociedad y todos los fenómenos son indeterminísticos. No hay nada determinístico, por más que uno quiera. El segundo enfoque tiene que ver con la estructura de los objetos matemáticos que vamos a usar. Fenómenos discretos, es decir, que están cuantificados, digamos, por los números naturales, es decir,
son como cuando números naturales, recuerden que es el 0, el 1, el 2, el 3, etc. Podemos usar los enteros incluso por los negativos. Pero digamos que lo importante es que se llaman discretos porque hay una separación entre dos elementos consecutivos. Entre el 2 y el 3 no hay nada en los naturales, ni en los enteros. No hay nada. Y eso es que es discreto. O los fenómenos continuos que son descritos por los números reales u otros, pero digamos que los reales. Eso es como cuando, digamos, una línea, un dibujo así, es continuo, ¿verdad? No hay, entre los puntos del dibujo siempre va a haber alguno, es un fenómeno continuo. Uno siempre trata en el universo de describir las cosas con fenómenos continuos, porque son más fáciles escribir para ciertas cosas. Entonces, en realidad, digamos, uno cree que la temperatura es continua, por ejemplo, porque la temperatura, digamos, en la tarde a mediodía hace calor, 30 grados, en la tarde va a ser 25 grados, pero la temperatura no baja de 30 a 25 de un solo, sino que va bajando continuamente, ¿verdad? 30 a 25. Es un fenómeno continuo. O uno cree que pasa así, ¿verdad? En realidad ningún fenómeno es continuo de verdad. Entonces, ¿cómo podemos usar funciones discretas para hacer música? Vamos a ver tres formas. Te voy a dar ejemplos. Lo que voy a hacer yo es ejecutar unos pequeños programas que hice en un lenguaje que se llama Super Collider, pero se puede ejecutar en cualquier otro lenguaje de composición, como Max o Pure Data o C-Sounds, cualquiera. Que tenga implementado lo mínimo de matemática con casi todos los programas. Entonces, las funciones discretas las puedo usar para determinar la nota que va a tocar, digamos, que se va a ejecutar en la composición, para determinar la longitud de la nota o para determinar el volumen. Vamos a hacer algo así entonces. Yo voy a numerar las notas en la escala occidental de 12 tonos, digamos. El 0 va a ser el do medio. El 1 va a ser el do sostenido que sigue. Y así. Cuando hablas de do medio, hablas del do 5, entiendo. Sí, en realidad sí, creo. Ahí lo oyen yo. O un do cualquiera en realidad. La realidad es que se oiga todo. Bueno, entonces lo numero así, ¿verdad? Hasta el 11, que va a ser el otro do, que sí que una octava más alta. Y el que sigue va a ser el 12, no, perdón, este es el, no sé. El 11 sería un si. No, es que estoy empezando en 0, ¿verdad? Entonces es el primero, sí, ¿verdad? sí. Entonces otra vez el do y aquí el 12 es el 2 sostenido. ¿Verdad? Entonces estoy empezando en 0. Los naturales empiezan en 0. Ok, entonces lo que yo voy a hacer es, y ahí sigo, digamos, ¿verdad? El 13, el 14, y así para abajo también, ¿verdad? El menos 1 va a ser el si, el menos 2 va a ser el si bemol, etc. Entonces lo que yo voy a hacer es construir una función que me dé números y por cada número voy a tocar la nota. Vamos a ver. Eso es algo muy elemental, que en realidad no es que uno va a usar eso exactamente para hacer la pieza, pero ahí uno empieza a armar las cosas y las va modificando. Entonces aquí hay un ejemplo de una función que va a tocar una determinada cantidad de notas. Así suena. Debería sonar. No suena, ¿verdad? Una serie de notas, ¿verdad? La función que estoy usando es la siguiente.
f de i igual i cuadrado más i. Entonces, ¿cómo se va a determinar las notas que tocó el programa? Va a ser, digamos, la primera nota va a ser f de 0, que es 0 a la 2 más 0, que es 0. O sea, el primer nota. F de 1 es 1 a la 2 más 1, que es 2. Entonces pasa, digamos, yo tenía el 2, el 2 extendido y pasa al pre, ¿verdad? F de 2 va a ser 2 a la 2 más 2, que es 6. Pasa a la sexta nota y así. Esa es una función que va creciendo siempre, entonces vean que lo que va tocando es hacia arriba, ¿verdad? De la más grave a la más aguda. Es un ejemplo sencillo, pero que musicalmente no aporta mucho, ¿no? Entonces uno empieza a hacer modificaciones para considerar cosas un poco más interesantes. Pero la idea es esa, ¿verdad? Definir funciones que me interpreten una melodía en este caso. Voy a dar otro ejemplo un poco, es una variación de esto. Ahí estoy tocando 15 notas, puedo aumentarlo. Sí. En este caso es una frase periódica, ¿verdad? Digamos que se va a repetir. Estoy usando una función que es una variación de esta. Le hice una modificación para que tuviera elementos más interesantes. ¿Qué es lo que pasa? Que yo quiero que toque solo esas notas, digamos, del 0 a los, o sea, en esa escala, en ese fragmento, del do al do. Pero esta cosa va a crecer y va a pasarse del 11. Entonces lo que yo hago es usar lo que se llama residuo. Recordemos que ese residuo, eso uno lo ve en la escuela. Uno divide A entre B, le da algo aquí, digamos, divide dos números y le sobra algo, que se llama residuo. Ese residuo tiene una propiedad que es menor que B. Digamos, un ejemplo, yo divido 12 entre 5, me da 2 y sobra 2. Esto es el residuo. Ese es el residuo. Entonces, los residuos siempre me van a dar menores que este número. Entonces, lo que estoy haciendo es aquí, usando esta función, pero dividiendo entre 12 y usando el residuo. Esa es la función. Entonces, siempre me va a dar números menores que 12. Lo que me permite tocar solo estos números, solo estas notas que están aquí, sin que se me vaya muy alto y evidentemente muy abajo. Si hay preguntas, me dicen, ¿verdad? Sí, siempre, digamos, uno siempre es capaz de controlar exactamente las notas que quieren que suenen, digamos. Yo quiero hacer, para pensar un poco más concreto con la música, digamos. Si yo quiero hacer una cadencia, yo puedo controlar cada una de las notas que necesito que suenen, siempre y cuando, digamos, uno tenga conocimiento de cómo es que se forma la música. Exacto. Los acordes y cuáles van a ser los movimientos. Sí, totalmente. Okay. Digamos, usted puede controlar, ahora vamos a dar un ejemplo de que en realidad no voy a usar los dos y dos, sino que voy a escoger una escala y voy a usar esa escala de do menor, digamos. Yo puedo usar eso. Y puedo modificar también, cuando yo modifico el volumen, o sea, yo puedo modificar el volumen con otra función, entonces eso lo que me hace es esa cadencia, esa dinámica, más dinámica. Y puedo modificar también la duración de la nota. Voy a dar un ejemplo de cómo modificar la duración. Puedes jugar con métrica también. Sí, con métrica. Yo ahí adelante, más adelante hay un ejemplo con métrica. Pero ahora lo que modifico es la duración de la nota. Digamos que es exactamente lo mismo. Solo que con la... Estoy usando una función para las notas y otra para la duración de las notas. Y a punta de ecuaciones usted puede poner la figura como usted guste, digamos. Sí, porque digamos, por ejemplo, cuando usted usa métrica, ¿verdad? Cuando usted usa métrica, lo que usa es, digamos, que la negra vale 1, digamos. En 4x4. Sí, por ejemplo, sí. Luego lo puede hacer en lo que sea. Pero la negra vale 1 en 4x4 y las demás son derivadas de estas, son un medio o 1 entre 2 a la 2, 1 entre 4 o 1 entre 2 a la 1.
a la 3, que es 8, 1 entre 8, y así, ¿verdad? Entonces a partir de una unidad, usted define todas las demás. Entonces es simplemente ver que eso es una función que es un medio a la n. Entonces, obviamente, digamos, si la métrica cambia a 6 octavos, donde la negra ya vale 2, Entonces usted le cambia el valor inicial, exacto. Okay. Pero lo demás sigue siendo como, las demás están en relación a la negra, que es la que define las demás. Entonces usted lo que tiene que hacer es simplemente, digamos, al inicio del programa, decir, bueno, esto vale tanto y a partir de eso definir todas las demás. Y eso se puede hacer en cualquier lenguaje. Aquí en este ejemplo que acabo de ejecutar, por ejemplo, en este lo que estoy usando para la duración de cada nota consecutiva, digamos, es esta función 1 entre i más 1. Entonces la primera va a durar, digamos, para i igual 0, va a durar 1 entre 0 más 1 como un segundo. Para la que sigue va a durar medio segundo, y así la que sigue va a ser un tercio de segundo, etc. Realmente eso no tiene mucha gracia así, porque bueno, va creciendo, ¿verdad? Entonces uno tiene que hacer un trabajo un poco más, tiene que trabajar más para poder tener resultados, depende de lo que uno quiera, digamos. Y esa es la clave, ¿verdad? Cuando uno quiere obtener una cierta cosa, lo que hay que hacer es buscar como las fórmulas indicadas. Aquí hay un ejemplo un poco más complicado, con una función más complicada para el tempo y es parecida para la nota. Entonces ahí vemos que la longitud de las notas van variando, pero se mantienen en un margen ahí, ¿verdad? O sea, no van a ser ni muy cortas ni muy largas. Aún así le faltan como cosas, falta trabajo para que esta frase se vuelva algo interesante, pero digamos que uno empieza a trabajar de esta forma. Son ejemplos sencillos. Podemos usar una escala. En este caso, lo que tengo ahí es esa escala. Digamos, si yo tengo los números del 0 al 11, que son del do al do, entonces lo que voy a escoger son las notas. O sea, voy a escoger los números que simbolizan las notas de una escala, digamos. El 0, el 2 va a ser el re, y así, ¿verdad? Entonces escojo la escala de do menor, digamos. Si escojo la escala de do menor, entonces puedo interpretar una melodía usando esa escala. Digamos, usando una función que use ciertas notas más que otras, o sea, que caiga mucho en ciertos números para que haya una preponderancia de una nota o de los nombres. Entonces, algo así, digamos, algo así, podríamos usar las funciones continuas, pero discretas. Creo que un ejemplo más de una pieza que yo hice usando esas funciones discretas, digamos, parecidas a esas, pero un poco más complicadas. Entonces usé un algoritmo, digamos, en ese espíritu para crear una secuencia que luego metí en una composición ahí más complicada. Voy a poner ese fragmento aquí. Lo que tengo es, además, bueno, en lugar de usar la nota sintética, Sí, perdón, te lo interrumpo tanto.
Cuando te referís al algoritmo aquí, matemáticamente, es lo mismo, digamos, es el proceso. Ajá, es la secuencia de reglas, exacto. Sí, eso es. Sí, entonces aquí lo que, para esta composición lo que hice fue definir un algoritmo a partir de una fórmula matemática, ¿verdad? Que lo iba repitiendo y para cada vez que lo repito hace un cálculo y me dice cuál nota tocar. Solo que aquí, bueno, usé un sonido que yo había grabado y modificado para no usar el sonido sintético del piano, digamos. Un sonido más interesante y voy a ponerle y ahorita les enseño la función que usé. Esa es como la parte en la que usé esta función. Esta entonces voy a escribir la función que usé. Es un poco larga. Voy a explicar más o menos qué quiere decir cada cosa. En esta función que usé tanto para escoger la nota como para la longitud de cada nota. Es esto: 2 más menos 1 a la i más. Ahorita les explico qué es lo que voy a poner ahora. Parte entera de i a la 3 entre 4 más menos 1 a la parte entera de los medios más i por menos 1 y a la 2 entre 2. Todo eso modos, digamos,
Eso de parte entera es lo que nos, digamos, si yo tengo 2,5 o 2, lo que sea, la parte entera de esto es el número entero que tiene todo. Entonces ahí estoy usando la parte entera, nada más para tener números enteros. Ahí sí usé métrica, digamos, una métrica definida y son lo que escogía eso también era si era corchea, negra o punto, etc. Y entonces esta función me definió todo eso. Evidentemente yo empecé a trabajar con otra función y tuve que ir modificando para tener algo con lo que yo estuviera satisfecho. La pieza al final, voy a poner el fragmento donde sale esta parte que es el principio, se llama veladura. Y bueno, la original es cuadrafónica y yo tuve que mezclarla a estéreo. Entonces, yo usé esta melodía y sobre ella también se contrapone una melodía vocal que cantó Camila. Vamos a poner entonces. Bueno, ahí pueden oír más o menos cómo apliqué esta estructura a una composición más compleja con otras cosas alrededor. Yo sé cosas determinísticas e indeterminísticas ahí, ¿verdad? No solo funciones, sino que la idea un poco de la composición es contraponer función, digamos, lo determinístico y contra lo aleatorio. Es un poco más largo. Entonces es como aplicaciones de la matemática discreta, de las funciones discretas básicamente. Con las funciones continuas pues hay formas clásicas de ver la música usando funciones continuas, que bueno, lo primero son los osciladores, ¿verdad? Ver un poco eso de, digamos, de los sonidos más elementales, digamos, más sencillos posibles, como el que define una onda sinusoidal. Y a partir de eso uno puede aplicar procedimientos matemáticos para tener sonidos más interesantes, usando por ejemplo la modulación de frecuencia, la modulación de anillo por ejemplo, o otras modulaciones, la amplitud y muchas más. Y otra forma de usar las funciones continuas es usando envolventes. ¿Qué es un envolvente? Es cuando uno oye un sonido en el mundo, ¿verdad? Cuando cae un árbol, etc., el sonido tiene una especie de desarrollo, ¿verdad? Como que entra de una forma, la parte principal es de otra forma y termina de otra forma. La envolvente usualmente determina eso. La entrada, el desarrollo y el desenlace. Entonces uno puede usar funciones continuas para describir eso. Les voy a hacer algunos ejemplos de estos casos.
Bueno, un oscilador típico, ¿verdad? Lo que me da es una nota esta, ¿verdad? Ese es el La, esa es la 440, ¿verdad? En el fondo lo que uno tiene es algo así, ¿verdad? Una cosa así, ¿verdad? Seno de 440 por 2pi. Esa función lo que hace es sonar como un La, ¿verdad? De esta cosa, este es el tiempo, ¿verdad? T es el tiempo. Lo que acompaña, el número que acompaña al T, lo que me define es la frecuencia. La frecuencia se define, digamos, en general. Si yo tengo seno de alfa T, la frecuencia va a ser alfa entre 2pi. Entonces aquí la frecuencia es 440 por 2pi, entre 2pi me da 440. Y así entonces yo puedo definir todas las notas en la escala y otras, ¿verdad? Y queda un montón afuera que no están en la escala, pero que, digamos, esta es de 400. Es un poquito más bajo que la. Ok, entonces con ondas sinusoidales uno tiene ya una paleta muy rica de sonidos que uno puede combinar de ciertas formas. Esas formas de combinación son matemáticas. Cuando las combina va a tener sonidos más elaborados, digamos, con mayores características, con armónicos distintos, etc. Esos son los sonidos más sencillos posibles. Entonces, un par de formas de combinar sonidos son con la frecuencia, modulación de frecuencia, que funciona de la siguiente forma, ¿verdad? Yo tengo la función normal así, ¿verdad? Y esto me da la frecuencia. ¿Okay? Lo que uno hace es modificar un poco eso que está aquí y meter una función pequeñita aquí. Función pequeña. Esa función pequeña lo que hace es cambiar un poco lo que está pasando aquí, entonces variar un poco la función original, el sonido de la función original. Entonces aquí voy a dar el ejemplo de cómo combino estas dos, que están aquí, esta y esta, modulando la frecuencia de la primera del La. Entonces ven que tiene otro color esa nota. Y ven el gráfico que es distinto, es una frecuencia modificada, efectivamente. Pegamos las tres otra vez. Uno hace eso con dos notas, tiene algo distinto y no lo puede hacer con la cantidad de notas, con la cantidad de osciladores. Eso es la frecuencia modulada. Entonces lo único que uno tiene que cuidarse es que esto responda a ciertas características que no sobrepase mucho a eso, porque si no va a predominar la nota que está aquí y esta se va a perder. La modulación de anillo, que se dice así, el ring modulation, tengo otra vez en español, es usar dos osciladores y multiplicarlos. Es sencillo eso, voy a hacer algo así básicamente. Entonces lo que va a hacer es que una va a modificar a la otra, pero por el lado de afuera, que es el lado de la amplitud, digamos. Eso da efectos muy interesantes. Es una cosa sencilla que es un simple producto. Da esto. Ya es un sonido totalmente distinto a los originales, ¿verdad? Y aquí digamos que el primer oscilador, el que va afuera, digamos, lo que me da es como un ritmo. Ahí estaba a 30, ahora estoy poniéndolo a 10 para que oiga más o menos cómo funciona eso. Ahí se oye, ¿verdad? Lo pongo ya más separado. Si lo pongo a... ese 10 es 10 por segundo. Lo pongo a 1, vamos a oír ya como una especie de trémolo.
es así, una es la determina como la nota y la otra determina esa variación de la misma. Ahora con las envolventes lo que me dan son una serie de gráficos que lo que me va a decir es, digamos, yo puedo usar este gráfico para determinar si el volumen sube